¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Deporte de MOL TV. Como todos los jueves nos encontramos para hablar de deporte. Y claro, en estas semanas, ¿cómo no vamos a hablar de deporte si estamos en pleno, en medio de los Juegos Olímpicos, que ya, bueno, terminan este fin de semana? Harto nos han dejado los Juegos Olímpicos, récord, ha habido imágenes impresionantes, apariciones espectaculares, niños de 12 años ganando medallas, algo que uno no lo pensaría. Incluso ha habido muchas sorpresas en algunos deportes, las renovaciones, porque ya no está Usain Bolt, por ejemplo, y han aparecido nuevos atletas compitiendo. Pero una de las cosas que más ha golpeado en estos Juegos Olímpicos es las palabras de Simone Biles y bueno, y que se haya bajado de la mayoría de las competencias en las que tenía que competir, porque se supone que Simone Biles iba a ser estrella de estos Juegos Olímpicos. Y vaya que golpeó la forma en que ella tuvo que bajarse, porque es una de las mejores atletas del mundo, y hoy la mejor gimnasta, y lamentablemente tuvo que bajarse, y no bajarse por una lesión, algo físico, no bajarse porque ella no estuviera preparada físicamente, sino que hay un tema detrás que es el tema mental, y ella lo ha tratado mucho, dice, hay que tratar el tema mental, no es algo que se deba llevar así a la rápida. Desde que entro a escena estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza, dijo después de bajarse de su primera final. Para hablar de este tema, para conversar, analizar, traerlo un poco a Chile, porque anoche nomás otra atleta chilena reconoció que sufrió con la presión, María José Maillar. Pero vamos a hablar de todo eso. Y para eso tenemos dos grandes invitados, quienes nos deleitarán y para conocer un poquito más de este ámbito y saber y nos vayan contando qué tan importante es esto de la salud mental y por qué hoy día toma tanta relevancia. Estamos junto primero a Alexis Ponce, psicólogo deportivo del CAR y docente de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo está, Alexis? Gusto saludarlo. Hola Manuel, buenas tardes, un gusto estar acá conversando sobre estos temas. Gracias por la invitación. Y también junto a Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, divulgador científico. Uno lo ve mucho en las redes sociales hablando de estos temas. Hace mucho rato que uno lo veía conversando. Y bueno, ¿quién más que él también para hablar de esto? Ha trabajado con algunos clubes de fútbol también y hoy también está en ese ámbito. Rodrigo, también gusto saludarlo y gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio que estamos dando un poco para conversar acerca de estos temas, que hoy día, obviamente, por la voz de los deportistas se ha puesto bastante en boga. Comencemos, pues, hablar de este tema. Y les dejo primero, así tal como se lo presenté, a Alex y Rodrigo, para que vamos conversando. Y lo decía recién Rodrigo. Claro, ahora está en boga porque apareció Simone Biles y dijo todo eso. Pero el tema de la salud mental es algo que viene hace mucho tiempo y que se trabaja en algunas partes, bien, mal, pero se trabaja. ¿Por qué hoy día estamos hablando tanto de esto? Primero se lo pregunto a Alex y después también le doy la palabra a Rodrigo. Porque yo creo que la persona que habló de esto es quien es Simone Biles. O sea, una deportista del nivel, como tú lo dices, la mejor gimnasta, una de las mejores gimnastas, evidentemente en este último tiempo. Pero es algo que siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que la visibilización de esto, si recordamos Michael Phelps, después de todas las múltiples medallas que tiene, él ha reconocido también temas de salud mental que lo han afectado. Lo que pasa es que como no pudo ratificar su éxito deportivo, aparece como algo sorprendente. Para los que estamos en el mundo del deporte, Rodrigo lleva mucho tiempo también, esto lo vemos más de lo que quisiéramos y de verdad es un tema recurrente y que por suerte estos Juegos Olímpicos creo que la gran enseñanza que nos van a dejar es que nos tenemos que hacer cargo mucho más de lo que nos hemos hecho y ayudar mucho más a los deportistas con los profesionales idóneos que puedan trabajar estos temas de salud mental. Rodrigo. Mira, yo creo que complementando un poco lo que comenta ahí Alexi, que tal vez la gran diferencia de lo que tuvimos ahora en relación a este tema que siempre ha estado, efectivamente, es que por primera vez, o no sé si por primera vez, pero de una forma bastante inédita, la deportista lo comenta durante el proceso de competición. O sea, ella deja de competir por un tema de salud mental. Porque así como Alexi comentaba el caso de Michael Phelps, hay muchos deportistas que posteriormente a una competencia o incluso posterior al retiro, recordemos, por ejemplo, el libro Open de Andrea Agassi, donde también deja traducir, digamos, problemas de salud mental que tuvo. Siempre lo visibilizaron posterior, es decir, hablaban de lo que había pasado en sus carreras, pero me parece que lo interesante de estos casos que se están produciendo en estos Juegos Olímpicos es que los deportistas lo manifiestan por primera vez durante la competencia. Entonces ahí es donde tenemos que poner énfasis en que el trabajo
psicológico no tiene que estar, digamos, o sea, tiene que estar permanentemente, no en solo algunos momentos. Y es tan importante, porque hoy uno ve que Simone Biles, que tenía todo para ganar, tenía todo para triunfar, para llevarse quizás cuantas medallas nuevamente, y no hay un tema físico, sino hay un tema mental detrás. Yo los quiero invitar a que veamos declaraciones. Manuel, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Sí? Sí, tenemos. No, es que me gustaría justamente, creo que es muy importante lo que tú dices, porque eso genera una idea que no es tan precisa, porque tú justamente lo dices, tenía todo para ganar. Parece que no tenía todo, ¿no? Entonces, queremos de repente que el deportista sea solo músculo, sea hueso, y le quitamos la mente, le quitamos la emoción. Es como cuando me dicen, oye, este deportista juega súper bien, lanza súper bien, corre súper bien, pero le falla la cabeza. Entonces no es un buen deportista. Yo creo que tenemos una mala definición de buen deportista. Ella es una excelente deportista, pero evidentemente hay algo que le falta, por lo tanto no lo tenía todo y así lo demostró. Creo que también desde el discurso tenemos que estar mostrando que el área de preparación psicológica tiene que estar, como bien lo decía Rodrigo previamente, presente siempre. No vamos a llegar a un Juego Olímpico a solucionar un problema de esto. Son muchos años de trabajo y en ese sentido creo que ampliar la mirada, que el deportista que no está preparado psicológicamente, lo más probable es que no esté en las mejores condiciones para ganarlo. Creo que eso también es interesante irlo remarcando y de algún modo educando a nuestra deportistas, a los entrenadores y a la población en general. Qué bueno lo que aportas, Alexi, porque en realidad creo que tienes toda la razón. O sea, finalmente uno habla de un todo y siempre y eternamente se ha fijado en el tema, sobre todo en lo físico de un deportista. Y es claro, y lo técnico, porque también, claro, un deportista tiene una técnica y tiene también un tema físico. Pero qué importante lo que has dicho tú. O sea, para que haya una integridad, para que haya un todo, lo mental es tan o más importante. Qué bueno lo que has aportado, creo yo, Alexi. Sí. Yo los voy a invitar a que viéramos y escucháramos las palabras de María José Maillar. Fue anoche nomás, después de competir y quedar. Ella quedó fuera de la final del canotaje, pero estas declaraciones las da después de que termina toda su participación en los Juegos Olímpicos en individual, porque le queda competir en el doble. Y ella habla de la presión, y vamos a ver y escuchar, porque es importante, creo yo, y relevante empezar, y como lo dice Alexis, porque el todo de un deportista no es solo físico y técnico, hay un tema mental también. Veamos, escuchemos lo que dijo María José Maillar para que también lo comentemos. No sé, yo creo que no ansiedad, yo creo que presión. Yo creo que tenía mucha presión, sentía que la gente esperaba mucho de mí y eso quizás también me jugó un poco en contra. Traté de manejarlo, pero lamentablemente no trajeron a mi psicóloga acá. Me hizo mucha falta, la verdad. Estaba trabajando hace mucho tiempo con Claudia y me hizo mucha falta. Estaba como con muchos sentimientos como a flor de piel porque, bueno, por la pérdida de mi abuela también, todas las cosas me afectaban el doble, entonces no sé, traté de manejar las cosas lo mejor posible, me caracterizo por ser muy fuerte mentalmente, pero sentía que no estaba 100% como quisiera mentalmente, la verdad. Aquí hay varios temas, y se los voy a dejar a ustedes, primero Rodrigo, después Alexi, porque toca varios temas. Toca el tema de la presión, toca el tema hay un tema familiar detrás, de que hace poco tuvo una pérdida familiar, y además el que no haya viajado con su psicóloga, y ella pone mucho énfasis en que no pudo viajar con su psicóloga. Ahí yo, opinando, veo 3 puntos súper relevantes y súper importantes al momento de comentar. Rodrigo, Alexi, le dejo la palabra a ustedes. Mira, hay un tema ahí que también creo que es importante comentarlo. Yo creo que por fines pedagógicos es importante también ver una parte del trabajo psicológico con el deportista que tiene que ver más con el entrenamiento mental, ¿no? Cómo nosotros los psicólogos trabajamos con ellos, con sus cuerpos técnicos, para ayudarlos a que puedan rendir al máximo de sus posibilidades, que sería más la faceta del entrenamiento mental. Y lo segundo, que sería un poco más el ámbito más de la psicología, más el ámbito de la salud. Insisto, van juntos, pero para efectos de analizarlos, a lo mejor los podemos, como decía anteriormente, por fines pedagógicos, separarlo un poquito. Me parece que lo que ella comenta en este caso tiene que ver un poco más con la parte de entrenamiento mental, es decir, cómo preparamos, o sea, en realidad ella toca los dos temas, porque también cuando toca el tema familiar, a lo mejor también está tocando el segundo tema que comentaba, un poco esto de la psicología, más desde el punto de vista de la salud mental. Pero a mí me parece que estos juegos
que son bastante atípicos, porque se realizaron bajo una circunstancia mundial realmente que esperemos, ¿no es cierto?, que no tengamos nuevamente esto, pero evidentemente esto hace lo siguiente, yo creo que, y lo he comentado ya anteriormente, si hay un enemigo número uno del cerebro es la incertidumbre. Al cerebro le encanta saber todo lo que va a hacer en 2 semanas más, en un mes más, en 3 años más. Y cuando caímos un poco en este tema de la pandemia, evidentemente los deportistas empezaron a generar mucha incertidumbre, no sabían si iban a poder volver a entrenar, cuándo iban a poder hacerlo, bajo qué condiciones, cómo iba a suceder un poco esto de los Juegos Olímpicos, y eso generó mucha ansiedad y mucho estrés en los deportistas. Estoy hablando todo en la previa. Entonces ellos claramente llegan a competir a este Juego Olímpico de Tokio, evidentemente con condiciones muy distintas a las que normalmente llegan. Y probablemente eso hace que pongamos más énfasis en la parte de entrenamiento mental, que es un poco, en parte lo que comenta ella, pero también un poco en el tema de la salud, porque evidentemente lo que estamos afectados a nivel mundial es un tema de salud mental también. Entonces me parece que ahí es relevante rescatar estas dos vertientes de trabajo con las personas y con los deportistas en este caso. Alexi. Creo que lo primero es mi respeto a María José Maillard y a todo el deportista olímpico. Ella, para poder estar en esta instancia, ha tenido durante mucho tiempo alto rendimiento, ha sido campeona del mundo, está entre las mejores 10, incluso en esta situación. O sea, es alguien que, a pesar de todas estas dificultades, ha logrado estar en la élite de la élite, ¿no? Y vimos la competencia de ella y por medio segundo quedó fuera de la final A. Por lo tanto, creo que estamos hablando de personas que están en un máximo rendimiento, pero que, como bien ella dice, y aquí creo que no es necesario hacer mayores análisis, ella es la que plantea cómo el tema emocional la afecta, cómo la ausencia de la psicóloga en la competencia la afecta, porque el trabajo psicológico no se hace solo en una oficina, se hace en el terreno, se hace en el entrenamiento, se hace en los viajes y se hacen las competencias como esta. Creo que el aprendizaje de todo esto es que cada vez más el tema psicológico y los responsables de esto, que evidentemente es el deportista, los entrenadores y los psicólogos que estamos trabajando, tenemos que continuar trabajando permanentemente. Creo que en ese sentido, no solo María José, sino que muchos deportistas que hemos escuchado y tenemos cientos de ejemplos, porque no solo a Chile, a los chilenos, a las chilenas le han pasado cosas, sino que a muchos deportistas están presentes. Y lo que decía Rodrigo, efectivamente, estos Juegos Olímpicos fueron atípicos, estos fueron 5 años después de los anteriores, y estamos a 3 de los próximos. Y en un año de pandemia, que ahí la salud mental se ha visto afectada en toda la población. Hoy día tenemos, no sé, números de una cantidad de infectados de COVID, pero los 18 millones de chilenos estamos preocupados de no enfermarnos de COVID, de ponernos la vacuna o de no ponernos la vacuna, dependiendo de la posición que se tenga, ¿cierto? Y eso ha generado estrés, como dice Rodrigo, la incertidumbre es una variable característica de la situación estresora, y eso ha sido muy grande durante este año, por lo tanto, era esperable que a los deportistas también se vieran afectados. Los deportistas están reflejando mucho de lo que les pasa a la sociedad. Alexi, usted trabaja en el CAR también, y ahí María José Maillard dice, yo no pude viajar con mi psicóloga. Y cuando usted delante me interrumpe para decirme que hay el deportista, el todo es también el tema mental, ¿por qué? Y ahí hay un error de parte del coach, por ejemplo, de no llevar porque el coach explica diciendo que prefiere llevar, por ejemplo, a masoterapeutas, otro tipo de profesionales, y no llevar los psicólogos. Un solo psicólogo fue para la Roja Femenina, y los demás no. Y María José Maillard dice, yo no traje a mi psicóloga, y ahí es cuando yo le pregunto, o sea, si es tan relevante que esté el psicólogo, y que cuando usted dice, aquí el deportista es un todo, también el tema mental, ¿no era tan importante también que estuvieran los psicólogos o algunos psicólogos trabajando con ellos en Tokio en estos momentos? Tenemos a sí, Alexis se nos pegó. Rodrigo, no sé si tú escuchaste la pregunta. Sí, por supuesto, sí. Vamos ahí a completar un poco esa respuesta ahí mientras Alexis se nos vuelve a conectar. Mira, yo creo que es importante, yo creo que en general, efectivamente tú tienes razón, según la información que yo tengo, y ahí después Alexis nos puede ratificar, solo viajó un psicólogo que es el que estuvo a cargo de la selección femenina. Entonces ahí es importante un poco el tema de la discusión, porque este tema ha sido un tema que se ha discutido por muchísimos años, a pesar de que, y ahí Alexis nos va a ratificar después, en otras competencias anteriores, me parece que
los Panamericanos anterior, la cantidad de psicólogos que viajaron me parece que fue histórica. Ahí después Alexis nos puede decir bien el número, pero sin duda que es un tema que se debe trabajar y se debe desarrollar y debemos entender que finalmente a lo mejor en instancia competitiva, en la última parte, cuando ya el deportista tiene un día, 2 días, 3 días para competir, tal vez quien más puede influir de manera positiva es la labor psicológica. A lo mejor las otras labores, por supuesto que también son importantes, pero tal vez en ese último tramo, en el previo a la competencia, el psicólogo puede ser una herramienta que puede ser fundamental. Sí, no sé si Alexi alcanzó a escuchar la pregunta, Alexi, antes que se nos perdiera. No alcanzó y no lo estamos escuchando tampoco ahora, Alexi, ahí parece el micrófono está en silencio. Yo mientras le voy a comentar que, salvo la selección femenina en el fútbol, ningún deportista nacional en Tokio contó con el apoyo in situ de un psicólogo deportivo. En el coach explicaron que debido a las restricciones por la pandemia, las acreditaciones fueron limitadas y se privilegió a los médicos y masoterapeutas, para ser más específico con la pregunta que le hacía Alexis, que cuando usted hablaba de que era tan importante el tema mental, el tema hoy este todo de un deportista, cuando se privilegia a médicos, masoterapeutas, no sé, quizás otro tipo de profesionales, ¿por qué no se puede privilegiar también a un psicólogo en esta instancia que es tan importante? No sé si tenemos a Alexia ahí. Sí, no sé si me escuchas. Sí, sí te escucho. Manuel, mira, lo que pasa que efectivamente aquí hay que hacer una distinción. Los Juegos Olímpicos dependen del Comité Olímpico Internacional y de los comités locales. Son ellos los que definen quiénes viajan, los cupos, las selecciones. Nosotros somos, de algún modo, profesionales que prestamos un servicio en el Centro de Alto Rendimiento a través del IND, del Ministerio del Deporte. Y es el Comité Olímpico el que genera estas prioridades. Esta pandemia efectivamente generó, a partir del Comité Organizador Local de Japón, una serie de restricciones. Y ahí, bueno, la evaluación que hace el área médica del comité es que necesitan viajar los médicos, los kinesiólogos, los masoterapeutas. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente los psicólogos, y aquí quiero hacer más un mea culpa y a lo mejor asumir nosotros la responsabilidad, porque los deportistas lo dicen y hoy día creo que ha quedado muy en claro. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar a los Juegos Panamericanos del 2019, estuvimos en Lima, yo personalmente y otra colega estuvimos en Río en el 2016, también en Londres. En la medida en que se han dado la oportunidad y no han dejado por lo que hace el psicólogo. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando para mostrar esto. Creo que la visibilidad que los propios deportistas le han dado a este tema seguramente cambiará más adelante las miradas y las prioridades que puedan tener. Sí, es importante ir comentando, y el tema de la presión que hablaba María José Maillar, y vamos a ir pimponeando un poco también con comentaristas, con comentarios de nuestros lectores, quienes opinan también acerca del tema. Por ejemplo, Sergio Cortés, y más allá del comentario quiero hacerle la pregunta a ustedes, si pasa esto o no, por lo que dice Sergio Cortés. Dice, la única que tiene motivo de tener esos problemas es Simone Biles, por ser la mejor del mundo, por tener la presión de superar sus propios récords y marcas mundiales. Y otros problemas en la Federación de Estados Unidos, como fueron en algún momento los abusos sexuales. ¿Pasa un tema esto de el que tiene más presión porque tiene más récord que romper, más marcas mundiales, o la presión es a todos por igual? Todos tienen presión, todos los deportistas tienen presión. Detrás de esos deportistas hay técnicos, hay una federación, hay un país que espera. Fíjate que nosotros vemos los juegos y vemos a los chilenos y uno se pregunta, ¿somos hinchas de Chile o somos hinchas del éxito de los chilenos? Porque si no hay éxito y el éxito está medido por el resultado final, los castigamos, los cuestionamos y hacemos comentarios como que no tienen derecho a ser seres humanos. Cuidado, la empatía, la capacidad de entender que para todos es difícil ser evaluado, porque finalmente el deporte es eso, una evaluación permanente y al instante. Miles de cámaras, millones de personas en el mundo. Se da la paradoja que estos juegos son sin público, pero son los más tecnologizados, son los que tienen más acceso. Estamos viendo en directo, o sea, con las 3 horas de diferencia que tenemos con Japón, tenemos acceso a todo, tenemos canales que transmiten todos los deportes, el deporte que tú quieras, a las 3 de la mañana te conectas y lo vas a poder ver. Entonces creo que hay que entender,
por supuesto que uno respeta todas las opiniones y respeta todas las miradas, pero también desde adentro hay cosas que se tienen que decir de una manera distinta y se tienen que, de algún modo, conocer. Creo que es muy importante tener esta oportunidad para hablar sobre estos temas y, de algún modo, como decía Rodrigo, ayudar a entender qué es lo que hay detrás de un deportista de alta competencia. Otra de los comentarios que nos hacen nuestros lectores, y se repitió el comentario muchas veces. Por ejemplo, José Luis Baraki dice: esta es una generación de cristal. Esteban Barrero: reflejo de la generación de cristal o de algodón, cero capacidad de control de la frustración. Y Jorge Verdugo: la competencia hoy es brutal y las nuevas generaciones son más sensibles, por no decir otra cosa. Rodrigo, primero, Alexis después. ¿Será un tema generacional? Mira, yo personalmente no me gusta encasillar estas cosas de las generaciones, porque dentro de las generaciones tú puedes incluir a personas que a lo mejor han desarrollado distintas habilidades, que tienen distintas experiencias, que les ha tocado lidiar con distintas situaciones. Entonces, esto de hablar de generaciones de cristal no me parece en primera instancia. Lo segundo es claramente entender que el cerebro es como un árbol, no existe ningún cerebro igual a otro. Cada uno, de alguna forma, desarrolla habilidades distintas, se enfrenta a desafíos distintos y reacciona de manera distinta a esos desafíos. Por lo tanto, aquí no me parece que haya que como que generalizar, me parece que cada caso es distinto. Podrá haber ahí, dependiendo del deporte, y ahí evidentemente hay deportes, por ejemplo, donde los deportistas compiten solos, sin apoyo, sin compañeros y sin tener un rival al frente, donde por supuesto que en ese momento esas competencias generan una instancia a lo mejor de ansiedad y depresión mayor que en otros, por ejemplo, que son deportes colectivos, donde yo tengo la posibilidad de apoyo, por último del apoyo de los cuerpos técnicos, que en el momento competitivo pueden estar también. Entonces, hay una serie de factores y yo no me atrevería, digamos, insisto, a encasillar toda una generación por esto. Yo creo que todo es bastante situacional también, pero por sobre todo, a mí me parece, vuelvo a insistir en el punto, que estos Juegos Olímpicos son bastante atípicos por todo lo que los precedieron. A mí me parece que decir que esta generación que hoy día está compitiendo en los Juegos Olímpicos tiene tales características, a mí me parece que no corresponde dado un poco la situación que hay detrás. Alexis, ¿lo tenemos, Alexis, o lo perdimos nuevo? ¿Está ahí, Alexis? Parece que lo perdimos de nuevo a Alexis Ponce, se nos pegó nuevamente. Perfecto. Oye, a propósito de esto del tema de esta generación, otro de los recurrentes comentarios tiene que ver con el tema de las redes sociales. Y les voy a leer otro comentario de Isidro Proulakis. Dice: la presión se la ponen ellos mismos, estando pendientes de lo que dijo fulanito en redes sociales o en la calle. Estos deportistas de élite tienen que estar concentrados al 100% y la competencia es igual de dura para todos. No te van a regalar medallas. Las redes sociales. Y ya hablamos hablamos de una generación, pero esta generación está acostumbrada a las redes sociales. Y a propósito, por ejemplo, hoy venía un artículo en el Mercurio donde una deportista, una nadadora argentina, Delfina Pignatielo, que es una reconocida nadadora argentina, dijo adiós a Twitter por salud mental, dice. La gente es muy cruel y por más que ignore, quiero cuidar mi salud mental por sobre todas las cosas. La salud mental es lo primero, dice. Y dice: yo había tenido problemas en mayo, bancarse los chistes y el odio en las redes sociales es una cosa, pero la sexualización, por ejemplo, hay que ponerle freno. Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en un vivo que hizo ella. También hubo comentarios en vivo y no lo merezco. No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando, dice. Una vergüenza y me siento decepcionada. Reclamó también en redes sociales. A todo esto que hemos hablado, hay que incorporarle hoy día a las redes sociales. Lo dice ahí la nadadora, la argentina Pignatielo. El tema de las redes sociales hoy día. No sé si recuperamos a Alexis. Sí, mira, creo que hoy día, y un poco uniendo esto de las redes sociales, con lo que preguntaba alguien sobre cómo esta
generación de cristal, no sé, como definiéndola de una manera bien especial. Creo que... ¿Se me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Ya. Creo que a lo mejor es verdad que hoy día las características de la población es distinta, pero tenemos que ser capaces entonces de trabajar con estas realidades. El deporte en 1896, en los primeros Juegos Olímpicos, era muy distinto al del año, no sé, de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, o del 2000 en Sydney, o del 2016 en Río, o los de ahora en Tokio. Y seguramente será distinto el 2024 en París, el 28 en Los Ángeles, el 32 en Brisbane. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esta realidad. No creo que sea ni mejor ni peor, es simplemente abordarla. Y las redes sociales hoy día se transforman en una realidad que el acceso de cualquier persona con un teléfono, con una conexión, puede plantear y puede hacer muchas cosas. Y será una nueva tarea para los deportistas poder manejar todo esto. Porque efectivamente, por más que ellos quisieran desconectar o no asumir, lo único que tienen que hacer, a lo mejor lo que hacía la nadadora argentina, es decir, no voy a seguir en esta red o no voy a seguir interactuando en esta red porque no lo puedo manejar y evidentemente no se logra hacer. Debes imaginar la cantidad de nuevos seguidores que tiene cada deportista a partir de la visibilización, de la televisación de su prueba o competencia. Por lo tanto, ahí hay un tema que está para quedarse y que en ese sentido habrá que ayudar también a los deportistas a que puedan manejar un poco una tremenda herramienta que les es muy útil en muchos casos, como las redes sociales, pero que en otros casos también las puede perjudicar. El trabajo con el deportista de alto rendimiento, de algún modo, es el equilibrio en los excesos. El deportista competitivo es una persona que, para ser competitivo, tiene que ser muy excesivo en el entrenamiento, en los cuidados, en el descanso, en la preparación. Y también, a veces, el exceso puede pasarse hacia lados más negativos. Por lo tanto, habrá que ayudarle, habrá que trabajar con él esta posibilidad de controlar, de estar en un punto de equilibrio que le permita disfrutar de la competencia del alto nivel, no a nivel de la diversión, sino que disfrutar lo que significa estar expuesto a toda esta red y a toda esta mirada crítica, cuestionadora del resto de las personas. Alexis, pero subentiendo con lo que usted está diciendo es no alejarse de esto, sino que saber convivir con ella. Por supuesto, que hoy día no nos podemos alejar. Hoy día sería impensado que no se tuviese, porque además en algún nivel se necesitan las redes sociales, generan también apoyo, generan cercanía, tienen una serie de beneficios, sponsorizaciones. Vemos que los deportistas se transforman también en algún ícono, pero hay que tener cuidado con la persona y el personaje. El personaje que se crea a partir de algo, ¿no? Un deportista que nos represente, un deportista que tenga un resultado exitoso, se siente muy bien, pero son miles de personas las que se sienten identificados con él o con ella. Y les pasa, muchas veces uno conversa y dice, oye, me ha pasado personalmente a veces andar con deportistas que mucha gente los saluda, les pide una foto, y en gran parte del tiempo lo hacen, pero hay un momento en que no saben a quién le están dando la foto, no saben con quién están conversando, y la gente se acerca con una familiaridad increíble, como que lo conocieron de toda la vida. Claro, ellos lo han visto siempre, el deportista no lo había visto nunca. Y eso también es algo que tienen que aprender a convivir, no los podemos alejar de esa realidad, menos en una situación como la que hemos vivido durante este último año y medio. Rodrigo, ¿hay más presión hoy día o no con esto de las redes sociales? Pese a que Alexis dice que es bueno convivir con ellas, pero hay una presión extra, ¿o no? Sí, yo creo que hay una presión extra y yo creo que también se suma un punto que también es interesante, y es que evidentemente la gente se expresa mucho más de manera negativa en las redes que de positiva. Me parece que en general este cerebro que busca siempre que nosotros sobrevivamos, utiliza dos mecanismos defensivos para ayudarnos a sobrevivir, que es encontrando que siempre el otro tiene la culpa y encontrando que todo lo que está pasando está malo. Y eso en las redes sociales, en fondo, se expresa claramente. Si uno ve, por ejemplo, el caso del Twitter, que es lo que comentaba la nadadora argentina, la gente está utilizando mucho el Twitter para la crítica, más que para poder apoyar o más que para poder aportar, ¿no es cierto? Los aportes y todo eso se hacen desde otra instancia. Entonces, evidentemente, el deportista también tiene que comprender que en las redes, y ahí hay un tema de educación importante, como bien decía Alexis, por supuesto, son dos miradas que uno puede decir, oye, las redes a mí me sirven también para mostrarme incluso más humano, un poco cuando yo comento, ¿no es cierto?, cosas personales que me han sucedido y que me pueden afectar la competencia, y ellos lo manifiestan a través de las redes. Por supuesto, es una forma de conectarse también de un modo más humano con la gente, pero evidentemente las redes también se han transformado en este mecanismo defensivo que utiliza el cerebro para poder defenderse de todo lo negativo y es criticando el resto. Entonces, ahí es donde también hay que tener una cierta posibilidad de gestionar adecuadamente un poco el uso de las redes.
Y a propósito del uso de las redes, bueno, vamos a usar una red, que es Twitter, para ver la siguiente imagen, ver y escuchar lo siguiente, que pasó también, y eso pasó ya hace alrededor de una semana, cuando Arley Méndez termina de competir y se manda unas frases que, claro, uno que sigue el deporte quisiera no haber escuchado, porque es un deportista de élite, un deportista que uno espera siempre que vengan los resultados. Y explica ahí, y él se lanza con todo y explica qué es lo que ocurrió. Veamos, escuchemos el momento en que Arley Méndez dice que no quiere competir más. Sí, pero no puedo más. Muchos dolores, Juan. No puedo entrenar bien. ¿Hay algún tipo de presión también? Me estoy haciendo daño yo mismo, tratando de exigirme cosas que al final no voy a poder. No puedo más. ¿El tema del doping hace un mes? No, eso no me afecta. De hecho, yo lo hice adrede. Yo lo hice adrede. ¿Qué atleta fuma marihuana un día antes? Yo lo hice adrede, yo no quiero levantar más pesas. Estoy cansado. Arley, ¿cómo eso de que hiciste adrede tú? ¿Qué es lo que pasa? Que llevo meses que estoy cansado de esto. Estoy sufriendo mucho con dolores, depresiones, con el lío de las pesas. No podía avanzar. Mi carrera se ha ido a la mierda. Y es eso, hermano. No aguanto más. Alexis, ¿tú te tocaba trabajar con Arley dentro de tu labor en el CAR? ¿Lo conoces de cerca? No, en el CAR estamos divididos por distintas áreas de deporte y no me corresponde dentro de los deportes que veo la situación de las pesas, del halterofilia en general. No he trabajado con Arley. Pero bueno, él deja entrever un tema muy profundo, ¿no? Que una vez concluida la participación, y créeme, yo tuve la oportunidad de estar en Londres y en Río, y una vez que termina la participación de cualquier deportista, son muchas las emociones que están ahí. Es el resultado de años, de sus sueños, es a lo mejor la vez que van a estar en un evento como ese, por lo tanto, lo viven muy intensamente, y uno posterior a eso está inundado de sus emociones y escucha declaraciones como las que hace Leo, que puede hacer cualquier deportista, absolutamente normal o esperable, que a algunos les podrán sorprender, pero que reflejan un poco todo lo que hay detrás de un deportista como Arley. Pero Alexi, cuando él dice, yo no doy más con esto, esto es una presión, consumida adrede, ahí no estamos hablando de que es algo que pasó después de terminada su competencia. O sea, él consumió antes de competir. O sea, esta cosa venía de antes. Sí, mira, sin entrar en el detalle, uno puede entrar en un análisis técnico. Una de las estrategias de afrontamiento de situaciones de estrés es la huida de la habitación. Y una manera de huir o de evitar esto es, que no la vamos a promover, pero bajo ningún punto de vista, lo que él plantea. Él seguramente pensó que dando un positivo lo iban a suspender, él se huía y quedaba fuera, no tenía que ir a demostrar. Pero son estrategias de afrontamiento que no son las adecuadas ni las que les vamos a promover a ningún deportista ni a ninguna persona, pero se entienden desde las maneras que tienen las personas para enfrentar esto. Muchos alumnos en la universidad, no sé, dicen que están enfermos y no van a dar una prueba y buscan un certificado para justificar, no pueden enfrentar una situación de estrés en un nivel distinto. Esto tiene esa misma lógica, evitar la situación que me provoca estrés a través de alguna estrategia, que en este caso puede haber sido esto. Yo recuerdo en otros temas, trabajando en fútbol, había un deportista que cada cierto tiempo aparecía con una lesión muy rara, ¿no? Y acusaba lesión, lo veía el médico, el kinesiólogo, y nos decía no tiene nada. A la semana siguiente se recuperaba y volvía a jugar hasta que nuevamente volvía a manifestar molestia. Después fuimos buscando, relacionando cosas y nos dimos cuenta que cada vez que el equipo tenía que viajar en avión, él acusaba una lesión. El problema de ese deportista era que tenía miedo a volar, pero no lo quería reconocer frente a sus compañeros, entonces él prefería evitar y decía que estaba lesionado. Entonces parecía como más normal o más entendible el que estuviera lesionado por un tema físico más que por el miedo a volar. Entonces la estrategia de huida, de evitación, es una estrategia que se puede utilizar y que en este caso, evidentemente, tiene los efectos que él pensó que podía tener.
Y esto no se puede prever de antes, Rodrigo. Yo entendiendo que ninguno de ustedes dos ha trabajado con Arley, pero si yo supongo que el coach o la federación o el mismo CAR, quien trabaja con psicólogos deportivos que están viendo a Arley, ellos no se pueden dar cuenta de la situación que está pasando Arley y que no lleguen a explotar en los Juegos Olímpicos esto. Bueno, justamente, está muy buena tu pregunta porque iba a comentar eso. Yo creo que aquí lo llamativo también, más allá de que no sabemos bien si efectivamente el apoyo psicológico es permanente, es ocasional, porque estamos claros que la cantidad de psicólogos asignados ahí en el CAR, bueno, Alexia también puede comentarlo, pero para la cantidad de deportistas y de deportes a lo mejor es insuficiente, y eso hace que a lo mejor el trabajo que uno puede hacer con el deportista no pueda ser a veces tan riguroso, pero más allá de eso, y aquí viene un punto importante, ante la inexistencia, digamos, de un psicólogo eventualmente, como puede pasar en muchas disciplinas, aquí lo importante es la formación que pueden tener los que están en el ambiente inmediato del deportista. Hablemos del entrenador, de alguien que le prepara la parte física, la parte médica, la parte kinésica, etc. Yo digo, ¿cómo nadie pudo detectar que estaba Arley viviendo esta situación en el ambiente inmediato de él? Porque a lo mejor el deportista, por alguna circunstancia, como decía Alexia, a lo mejor por mecanismos de manera de defenderse de lo que está viviendo, desarrolla distintas conductas, pero si yo estoy como cuerpo técnico, digamos, como integrante de un cuerpo técnico observando que algo está pasando con él, es mi obligación también poder pedir ayuda, hablar con el deportista para que la pueda solicitar o eventualmente yo poder solicitarla de manera indirecta. Entonces, a mí me parece que aquí también estamos hablando de otro tema, que es la importancia que tienen los profesionales de apoyo de un deportista de conocer un poco cómo se manejan ciertas variables psicológicas y cuándo eventualmente habría que, a partir de lo observado, solicitar, digamos, concretamente una ayuda especializada. Es raro, porque en este caso es tan evidente, o sea, es tan evidente el tema, lo comentaba recién Alexis, que ustedes se lograron dar cuenta, por ejemplo, de este futbolista que tenía fobia a viajar, pero si Arley dice que él venía hace rato con esto, que consumió pensando, o sea, no conversaría con nadie, Alexis. Ahí es donde yo pongo un asterisco y digo, está bien, pero chuta, si estamos trabajando con profesionales y que supuestamente están cerca de los deportistas, ¿por qué no se dieron cuenta, Alexis? Yo aquí un poco sumo lo que plantea Rodrigo. No sé efectivamente qué pasó, no sé si lo conversó, no sé si lo dijo o lo mostró de alguna manera. Y por otro lado, las personas que están alrededor de él, si tenían la capacidad de darse cuenta. Si la psicología se tiene que estudiar, no es adivinar, no es casualidad, esto no es simplemente una técnica, una estrategia. Estudiamos 6 años de la carrera, nos perfeccionamos, hacemos postítulos, etcétera, para poder justamente entender a un deportista. Después de la batalla todos queremos decir cómo no nos dimos cuenta, pero créeme que puede ser muy complejo y si la gente que está a su alrededor, su cuerpo técnico, no tiene en su formación muchos temas de psicología, va a ser muy complicado. De ahí la importancia que la psicología tiene y de ahí la importancia que quien trabaje los temas psicológicos sea alguien que esté preparado. Más allá de que estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, que muchas veces son los cuerpos técnicos que están alrededor, tienen que ser capaces de detectar esto. Nos parece sorprendente, pero bueno, insisto ahí a lo mejor en la responsabilidad que tenemos desde la propia psicología de seguir entregando herramientas a los deportistas, pero también a los cuerpos técnicos para que estas cosas se puedan detectar, se puedan intervenir a tiempo y no tengamos que vivir las situaciones, o fundamentalmente el deportista más que cualquiera de nosotros, es decir, el que más ha sufrido en esto es el propio deportista. Tener que reconocer en una cámara que él sabe que va a salir a todo el mundo, que va a salir a todo el país, que va a tener este impacto, también es un tema que hoy día hay que mirar y hoy día hay que apoyar. Creo que es una tarea de educación de todo, creo que los medios también tienen mucho que ver en esto, creo que es muy importante lo que hacen ustedes, Manuel, de visibilizar esto y de darle continuidad. Nosotros en 2 años más tenemos los Juegos Panamericanos, vamos a tener a más de 400 deportistas chilenos en las pantallas y en 3 años más volvemos a tener el Juego Olímpico. Creo que deberíamos sentarnos todos a mirar cómo vamos a trabajar en conjunto para que el Team Chile, que no son solo los deportistas que nos representan, sino que todo lo que está detrás de eso, las federaciones, el comité, el ministerio, los medios de comunicación, podamos de algún modo entregar herramientas y que la gente vaya y pueda ojalá estar en los escenarios disfrutando de lo que significa el deporte chileno y no solo de si ganan o no. Creo que aquí tenemos a 2 años, que queda muy poco tiempo, una tremenda tarea, pero muy linda por otro lado. Alexis, disculpe, ¿y qué hacemos ahora con Arley?
Porque lo que dice el ley dijo, dejo todo hasta aquí. Y uno puede decir, ya, que no siga siendo deportista, pero lo vamos a perder como deportista, hay que agarrarlo, hay que llevarlo, hay que sentarlo, hay que conversarle. ¿Qué se hace ahora con él? Sí, indudable que tenemos una tarea pendiente ahí con lo que significa la mirada de desarrollo de carrera o planificación de carrera. En general, el deporte se habla que hay ciertos hitos, que hay ciertos momentos, ciertas crisis, ¿no? Cuando el juvenil pasa a ser adulto, cuando el reserva pasa a ser titular, cuando el titular pasa a ser reserva y cuando el deportista pasa a ser ex deportista. Estos momentos generan una serie de situaciones psicológicas y los tenemos que acompañar. Tenemos que darle una mirada más amplia al deporte. No puede ser que se acabó una competencia, un torneo y nos olvidamos del deportista. Justamente porque tenemos que seguir incorporando la posibilidad de colaborar, que se inserten adecuadamente, ya sea en el mundo del deporte, en el mundo del trabajo, donde ellos quieran, donde sus habilidades, sus capacidades se lo permitan. Creo que lo que es desarrollo y planificación de carrera también es un tema que tenemos que abordar, porque todos los deportistas te plantean lo duro que fue ese día que se levantaron y que no tenían que entrenar y que no estaban preparados para eso. Y ese va a llegar. Y en el caso del deporte llega muy tempranamente. En general, 30, 35 años podría ser una edad, y en algunos deportes incluso menos, donde ya se produce esta jubilación, que es muy dura desde lo psicológico. Y creo que ahí, evidentemente, desde la psicología y desde lo que es el desarrollo de carrera, planificación de carrera deportiva, tenemos que ayudarlos también a transitar por este camino de ser deportista a ser ex deportista. Otra de las comentarios que hacían nuestros lectores, Rodrigo, Nino Roderick, dice, y lo voy a aprender, pues, hubo mucho comentario, pero dejé algunas más que todo para preguntárselo y para que ustedes puedan comentar lo que dice la gente, porque yo creo que cuando estos comentarios nos llegan a nosotros, se extiende un poco a lo que piensan en realidad muchas personas en general. Dice, ¿de qué presión mental estamos hablando? Estamos hablando de la presión de los deportistas. Todos, pero absolutamente todos, tenemos que lidiar con este tema. Ha sido, es y será en cualquier ámbito que estemos, ya sea de escuela, trabajo, deporte. La presión estuvo, está y estará presente. Aprender a lidiar con ella. Las lágrimas, quejas o culpando a otras personas no solucionarán el problema. Solo debe madurar y ya está. Rodrigo, Alexis, le dejo este comentario porque uno de los recurrentes análisis que hay es que en general todos vivimos en algún momento con presión. Ahora, la presión del deportista será la misma presión que sufrimos nosotros o que tenemos nosotros en nuestros trabajos o en levantarnos o en tener a nuestra familia, en tener la comida diaria. Estamos hablando de ese tipo de presión. ¿Por qué es distinta? ¿O por qué en realidad lo que dice Roderick es todos tenemos la misma presión? Mira, ahí yo creo que hay un punto interesante que también es parte del debate que se va a empezar a dar, ¿no es cierto? Porque evidentemente uno sabe que todos de alguna forma tenemos distintos tipos de presiones. Pero a mí me parece que en el deporte hay una situación que marca, o hay varias situaciones que marcan que esta presión sea distinta. Primero, como comentaba recién Alexis, el deportista entrena 3 años y tanto, ¿no es cierto?, para llegar a esta competencia. Por lo tanto, la presión, me parece que vive un deportista de representar a un país y de tener que lograr un objetivo en un Juego Olímpico, es una presión que me parece que muy pocas personas en el mundo viven, producto de toda la inversión que hay detrás de eso, inversión de tiempo, inversión de recursos humanos, inversión económica que viene del Estado, del privado, etcétera, lo que sea, y ellos tienen que reflejarlo a veces en milésimas de segundo, y evidentemente yo no sé si hay otra actividad en la vida que nos genere tal nivel de presión. Entonces, los niveles de presión son distintos dependiendo también un poco de cómo se vive todo esto. Después hay otro tema que es muy interesante, y es que en el deporte, una de las cosas que sucede es que la emoción se ve mucho más reflejada que en otras actividades. Y hoy día sabemos que el 95% más o menos de nuestras decisiones son emocionales. Por lo tanto, si yo tampoco tengo la posibilidad de gestionar adecuadamente las emociones, evidentemente eso también puede hacerme tomar malas decisiones. Entonces, las presiones sí, yo concuerdo, todos tenemos distintos tipos de presiones, pero me parece que en el deporte se exacerban mucho más, sobre todo en estas instancias de alto rendimiento. Alexis. Mira, yo creo que el deporte evidentemente es una vitrina distinta, con todo el respeto a la persona que escribe, ¿no? Yo no sé si nosotros no transmitimos la prueba de un alumno, no transmitimos, no sé, la operación de un médico, no transmitimos cuando tengo que entregar un informe, no transmito a través de la televisión mi ejecución sobre mi trabajo, sobre mi actividad profesional. Por otro lado,
creo que hay una frase al final que es compleja, porque él dice, bueno, hay que dejarlos madurar, ¿no? Creo que eso es lo que decía, no sé si me equivoco, Manuel. Sí, dice, culpando a otras personas no solucionarán el problema, solo debes madurar y ya está. Bueno, si esa es la solución, ya dejémoslo madurar, pero ¿qué significa madurar? ¿Los voy a poner al sol? ¿Los voy a dejar que crezcan? ¿Voy a esperar que tengan 25, 30 años? Porque parece muy fácil, ¿no? Déjalo madurar y ya está. ¿Qué significa madurar? Si tenemos que entregarle herramientas y el deportista necesita, y hoy día vemos a deportistas cada vez más temprano compitiendo a alto nivel. Entonces, la solución como que también es mágica. No hagamos nada. Entonces, no critiquemos, esperemos que maduren. Y el que madura lo logrará, y el que no madura parece que no lo logrará. No, no es tan así. Para eso están las herramientas, para eso está la ciencia, para eso está la tecnología de poder ayudarlo. Y por supuesto que algunos lo lograrán y se verán beneficiados y reconocerán en este trabajo las posibilidades que han tenido de crecer y desarrollar. Entonces, por un lado, plantean el problema y por otro lado nos dan una solución que no se entiende. Como dejemos lo que pase el tiempo, ¿qué significa madurar? Que simplemente tengo que yo asumir y aprender de todas mis experiencias. Supuestamente el aprendizaje hoy día lo podemos beneficiar, lo podemos apurar, lo podemos mejorar a través de la intervención. No solo de la psicología, ojo, sino que de todo lo que son las ciencias del deporte y que hoy día tienen gran desarrollo y evidentemente los países que están logrando los mejores resultados trabajan mucho desde esta perspectiva. Nosotros lo intentamos hacer con nuestra realidad y nuestras capacidades también. Lo último, lo voy a dejar una pregunta planteada a los dos, a ver si podemos cortito, porque ya nos va quedando muy poco tiempo, se nos pasó muy rápido, el tiempo no me di ni cuenta, ¿no? Está, pero el chileno es más débil de mente, es un dato que hay que agregar cuando analizamos el rendimiento de los deportistas chilenos en cuanto a la cabeza. Pasa por ahí muchas veces que el deportista chileno no logra objetivos. Se lo digo primero a Rodrigo, después a Alexis también, para ir cerrando la conversación. No existe ningún estudio científico en el mundo que pueda reafirmar que en Chile tenemos una mentalidad distinta, menor, inferior o lo que sea. Eso es simplemente una visión que tiene alguien que está viviéndolo desde adentro y que eventualmente no conoce seguramente la realidad que ocurre en otros países. Yo hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me parece que estas cosas de comentar que en Chile nos pasa esto, que siempre en Chile esto, que es una cosa que uno escucha no solo en el contexto del deporte, sino que en muchas otras áreas, ¿no es cierto? Me parece que es siempre una opinión como de lo que explicaba recién, ¿no es cierto? De esto de que nuestro cerebro tiende un poco a culpabilizar a otros de lo que nos está pasando. Pero evidentemente a mí me parece que no es posible poder reafirmar esa situación, porque por lo menos yo, en mi poder, no he leído nunca un estudio científico que ratifique que en Chile tenemos una mentalidad inferior, distinta o lo que sea a otros países. Pasan en todos los países, pasan las mismas cosas. Lo que pasa es que a lo mejor otros países trabajan de manera más científica y por tanto reducen, obviamente, su posibilidad de error. Hay deportistas que a lo mejor entrenan por un tema de recursos, por un tema de habilidades, de capacidades, entrenan de manera más profesional, no sé. Pero me parece que decir así en términos simples que en Chile hay una mentalidad inferior, me parece que no es posible poder afirmarlo. Alexis. Mira, en la historia de los Juegos Olímpicos modernos, hoy día, bueno, San Marino logró ahora y Bahamas, pero hay alrededor de 70 países en el mundo, 70 países, o sea, no estamos hablando de uno, de 70 países o 60 y algo, que nunca han tenido una medalla olímpica. Yo no me atrevería, pero bajo ningún punto de vista, de hablar de debilidad psicológica, mental en esos países. En estos Juegos Olímpicos hay 80 países que tienen medalla, hasta hoy día, aproximadamente, 80 y algo. Hay 20 que tienen más de 10, que son los tradicionales y los que están peleando arriba. Hay otra cantidad importante, otros 20 o 30 países que tienen una medalla. Ya hay más de 120 países que todavía no tienen medalla. Yo no podría, bajo ningún punto de vista, plantear que en esos países o esos deportistas de esos países tienen esta dificultad. Creo que simplemente hay que trabajar, hay que darle esta fortaleza y hay que entender de qué se trata el alto rendimiento. Sería demasiado arriesgado pensar que la razón y la causa tiene que ver con esto, porque los datos nos demuestran algo que es absolutamente contrario.
Qué bueno, hoy ha sido muy grato conversar con ustedes, hemos abordado un tema que ha sido tan relevante y yo creo que va a seguir siendo tan relevante y como ustedes dicen, va a quedar muy poco tiempo para los siguientes Juegos Olímpicos y yo creo que se va a tomar mucha más relevancia y mucha más importancia. Y como lo decían ustedes, ojalá que en los próximos Juegos Olímpicos pueda viajar un buen ramillete de psicólogos deportivos porque son tan importantes como ya nos hemos dado cuenta, son los mismos deportistas los que están diciendo, no son ustedes. Son los deportistas los que están diciendo que es tan importante también el psicólogo deportivo junto a ellos. Rodrigo, Alexis, muchas gracias por acompañarnos y ojalá que vamos a seguir más adelante conversando de este tema, ¿no? Muchas gracias a ti por la invitación y un abrazo para Alexis. Manuel, muchas gracias también a ti y a Emol por la invitación y gran abrazo, saludos, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Hemos abordado un tema súper importante, súper relevante en estos Juegos Olímpicos, y no solo en los Juegos Olímpicos, ¿ah? En el deporte en general. Es un tema largo, es un tema podríamos haber estado toda la tarde conversando, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su sintonía. Sigan www.mol.com, los Juegos Olímpicos y todo lo que esté pasando en el deporte.